día. Gracias por la invitación. Lo de gracias es relativo, ¿no? Porque me pusieron al final de una mesa en donde todos quieren gastar más y me pusieron al final a mí para decir que no se puede. Y además me senté acá, me tenía que haber sentado allá para irme corriendo. Pero bueno, son errores de cálculo que uno a veces comete. Dos o tres cuestiones. En efecto, me pidieron que haga una presentación sobre las dificultades de la situación actual y las posibilidades o márgenes de acción que uno entrevé en relación con el financiamiento, ¿no es cierto? Una cuestión importante en una discusión de financiamiento, a mi entender, es que en ninguna política uno discute el financiamiento primero, ¿no es cierto? Uno primero discute qué es lo que hay que hacer y después ver cómo se financia, ¿no es cierto? Si no, terminamos haciendo lo que se puede y no lo que se debe. Ahí hay un problema inicial. Yo creo que tenemos, o por lo menos la gente que discute temas de financiamiento, presupuestario, etc., tenemos clara dificultad para entender la orientación de las políticas educativas, ¿no es cierto? No me refiero a este gobierno, al anterior, sino creo que estoy hablando de un ciclo bastante largo, ¿no es cierto? Entonces, a veces me parece que discutimos financiamiento porque no sabemos cómo discutir el resto. Yo no haría no creo que la discusión sea cuánto hay que gastar. Es importante gastar más, pero solo, creo que acá se dijo, incluso que coincidimos, solo gastar más no alcanza. Es importante que los docentes tengan muy buenos niveles de regulación, pero eso de por sí solo no resuelve los problemas del sistema educativo. Y la percepción que uno tiene es que los problemas del sistema educativo son extremadamente graves. Yo diría que cuando uno mira el conjunto de las políticas públicas de Argentina, yo no tengo ninguna duda en decir que es el sector más complejo y más urgente, ¿no es cierto? Hay otros sectores que tal vez son más urgentes fiscalmente, sin duda el tema previsional, pero no son complejos. Son complejos la resolución política, pero no es la discusión es bastante simple. Acá no, acá es muy difícil saber para dónde uno está parado, ¿no es cierto? Entonces, hecha esta introducción, digamos, yo había preparado una presentación como si fuera autónoma, en realidad me dan más ganas de comentar o de saltar cuestiones que ya se han dicho y no quiero repetir. Entonces, si no les molesta, yo voy a pasar muchas de las filminas muy rápido porque creo que no vale la pena o porque ya se ha dicho algo y me detengo en algunos temas que de repente no tenía previsto, ¿no es cierto? Lo primero, digamos, dos o tres cosas sobre la cuestión del nivel en perspectiva regional. Este es el gasto público, no el gasto público de educación. Nuestro país es el país que... ¿Esto tiene puntero? Sí. ¿No? Uy, no. Tiene pero. Bueno, este es el nivel de gasto público del año 95, ahí está. Y acá el 2015, todos los países de América Latina aumentaron muy fuertemente el gasto público en estas 2 décadas, porque está arriba de la diagonal, pero a la cabeza, por lejos, está Argentina, con Bolivia y Ecuador. Bolivia y Ecuador muy beneficiados por el aumento de precios de productos minerales. Argentina es el país de lejos que ha aumentado el nivel de gasto, y este es un punto sobre el cual quiero volver. El gasto público educativo como está en el producto en la región, fíjese que Argentina está ahí, gracias, está alrededor del 5 y pico, eso depende de las mediciones del producto, después vemos si quieren alguna cuestión metodológica, pero está por el medio. Hay un grupo de países que ya está gastando más, Brasil, Bolivia, Venezuela, es más del producto, y muchos por abajo, obviamente los de menor desarrollo están entre los que menos gastan, ¿no es cierto? ¿Qué me hiciste? ¿Qué me están haciendo? Me están confundiendo. Bueno, y en términos de estructura de gasto, ustedes tienen la estructura de gasto público en los países de la región, el rojo de abajo es educación, para ver no solo el nivel, sino también qué estructura. Entonces Argentina de repente tiene un nivel de gasto muy alto por porcentaje del producto, pero claro, como el nivel de gasto público total es tan elevado, en porcentaje del total no es tan importante. Sobre este tema quiero volver en alguna reflexión sobre la ley de financiamiento educativo, creo que es un tema para tener en cuenta. Y después tenemos algunos gráficos que voy a pasar rápido porque yo no voy a llegar con el resto, que es la estructura de gasto entre personal, digamos, el gasto
Argentina es el último, pues esto no se ve bien, pero está ordenado por peso del gasto personal. Argentina tiene un 85% del gasto en gasto personal. Argentina lo que gasta en educación es pagar salarios, básicamente, mientras que otros países tienen una combinación distinta entre gasto y otro tipo de gasto corriente y gasto de capital. Nosotros hemos perdido la capacidad de gastar en otra cosa que no sea salarios. Y ahí, un poco para terminar esta parte sobre la región, un poco para ver las posibilidades y acercarnos al tema que yo quiero hablar enseguida, es el vínculo de gasto público en la educación de los países con la presión tributaria. Entonces ahí lo que tenemos en Argentina tiene un gasto relativamente elevado, pero además tiene una presión tributaria que es la segunda región. Argentina y Brasil son los únicos países de América Latina que tienen una recaudación tributaria que supera el 30% del producto, ¿no es cierto? El resto de la región, digamos, si hay un rasgo que caracteriza a América Latina, digamos, cuando nosotros hablamos, cuando los economistas hablamos de América Latina, hay dos cosas que decimos. Primero, es la región más desigual. Dos, y es la región que tiene más dificultad para cobrar impuestos, básicamente por la desigualdad y por la informalidad, lo cual cuando uno mira tamaño del Estado y desigualdad, por eso nos da que América Latina es la región más injustamente inequitativa, porque tendría recursos para redistribuir y no lo está haciendo. Argentina, en ese caso, junto con Brasil, después vemos qué es lo que hace con esa plata, pero de todos modos son los países que tienen recaudación tributaria muy elevada. Paso rápido, porque si no quiero llegar, y ahora vamos más a lo que me llamaron, que es ver un poco cómo está la situación argentina y qué margen de acción tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué restricciones hay en la situación actual? Y después, no sé si puse algo, pero al final sobre las cuestiones de las últimas semanas, ¿no es cierto? Últimos meses, que es pacto con las provincias y eventual acuerdo con el fondo. Esto, para los que trabajamos temas de finanzas públicas, es como la historia argentina, ¿no es cierto? Este es el déficit fiscal de la Argentina, desde 1960 hasta hoy. Argentina, salvo el periodo de la salida de la crisis, recuerdan que hubo una fuerte contracción de salarios reales y aumento de la recaudación en el año 2003, 2004, 2005. Salvo ese periodo, Argentina se ha acostumbrado a vivir con persistente desequilibrio fiscal. Argentina siempre ha gastado más de lo que recauda, es un tema bien grave. El punto es que hoy el nivel de desequilibrio es el más alto desde la hiper, del 89, y si vemos el primario, es el más alto desde la crisis del año 82. Desde el año 60 hasta hoy hay solamente dos momentos en donde el déficit primario fue más alto que el actual, que fue en la crisis del 75 y en la crisis de la guerra y deuda, ¿no es cierto? La situación, yo creo que no hay que hacer muchas más consideraciones, la situación de gravedad es extrema, no es una crisis como cualquiera. Por razones diversas, esta crisis no la percibimos como la crisis más grave. Nosotros estamos acostumbrados a la crisis como la del 89, la del 2001, en donde hay violencia en las calles, hay hiperinflación, hoy eso no lo tenemos. La tasa de inflación es relativamente baja para la historia argentina, es la más alta de la región, digamos, es de las más altas del mundo. Digamos. Hoy quedan pocos países con la inflación que tiene Argentina, pero en la historia argentina nosotros lo percibimos como algo normal. Entonces, esto es un tema de cuidar, ¿no es cierto? Argentina, esto es un gráfico en donde, para explicar por qué tenemos siempre el déficit es el de abajo, el mismo dibujo que tenía antes, en esa serie, y arriba lo que tengo es lo que se financia el Estado con impuesto inflacionario, para explicar cómo hace un país para vivir durante 40, 50, 60 años gastando más de lo que tiene. Bueno, porque se financia emitiendo dinero. La emisión de dinero genera inflación, y la inflación genera la pérdida de recursos reales de la población, en especial de los que menos tienen. Entonces, esta discusión que nosotros tenemos habitualmente, lo que escuchaba recién el amigo hablando de las paritarias, etcétera, es algo argentino. En el mundo se discute sin inflación, con lo cual la discusión es si hay o no hay aumento real, pero no tenemos por qué estar discutiendo cómo compensamos la inflación. Entonces, me parece que tenemos, ojalá
logremos volver a un mundo sin inflación, que lo habíamos tenido y lo perdimos. No es que quiera hablar bien de los 90, pero la verdad que lo único bueno que tuvimos en los 90 fue frenar la inflación y tiramos ese trabajo por la borda, cuando ningún otro país de América Latina lo hizo. Brasil también tenía alta inflación, Bolivia, Uruguay, y ninguno hizo lo que hicimos nosotros, desestimar lo que significa vivir sin inflación. Entonces hoy, discusiones que deberían ser reales, que es cómo mejoramos el salario real docente, termina siendo una discusión de chicana de que si la meta de inflación es el 15, el 20 o el 19. Y porque la verdad, porque estamos en un mundo que no es el habitual para el resto del mundo. El resto del mundo no nos entiende cuando discutimos ese tipo de cosas. El mundo al cual llegamos es un mundo en donde el gasto público, fíjense que desde los 60, está los 60 porque es el primer año donde hay series consolidadas, si fuera para atrás sería lo mismo. Nosotros teníamos un nivel de gasto público que giraba alrededor del 25 por el 26%. En los últimos 14 años duplicamos el tamaño del sector público. No es que aumentamos el gasto público, lo duplicamos. Es como que el aumento del gasto público de la Argentina es equivalente al total de gasto público de cualquier país de América Latina. Es como que duplicamos el país. Sinceramente, más allá de que discusiones sobre PISA, no PISA, yo no creo que nosotros estemos en un nivel de servicios públicos que duplique el nivel que teníamos hace 14 años. Acá hay algo que no está funcionando, ¿no es cierto? Y el aumento del gasto, ¿qué pasó? Nosotros aumentamos recursos tributarios un 9% del producto y el resultado cambió en 10. Pasamos de tener 3 de superávit a 7 de déficit. O sea, a pesar de haber aumentado la presión tributaria a 10 puntos del producto, el déficit aumentó y eso implica un aumento de gasto de 19 puntos del producto. ¿En qué se fue? Casi nada en deuda, 1 punto del producto. Casi todo fue aumento de gasto primario, o sea, no deuda. Y lo que nos importa acá tenemos gasto en consumo, aumentó 6 puntos del producto, del cual nació en un poco, pero básicamente provincias. El gasto provincial es necesariamente muy importante gasto, fue gasto salarial, ¿no es cierto? El salario, mezcla de gasto salarial docente, más el resto de sectores. Ahora me gustaría hacer un punto sobre el impacto que tuvo la Ley de Financiamiento Educativo sobre la situación de las provincias, ¿no es cierto? Más transferencias, ahí tenemos en transferencias todo el aumento de subsidios a la clase media, etc. La AUH no cuenta ahí. La AUH, fíjense que de esos 4,3 puntos del producto, la AUH es medio punto del producto. Todo el resto es subsidio de tarifas, etc., que es lo que se está discutiendo hoy. Y lo que hay es un fuerte aumento de la seguridad social, básicamente mediante medidas de moratoria, etc. Pero, de todos modos, eso frente al total es la cuarta parte. Nada, ahí tenemos el presupuesto, lo voy a pasar. Y no sé cuánto tiempo tengo, Marco, para... 2 minutos más. Ah, 4 minutos más. estoy mal. Entonces, el margen de las entonces, ¿cómo estamos parados frente a eso? Entonces, déjenme que haga 2 o 3 comentarios vinculados a las provincias, el pacto y el fondo. Yo les había mostrado la evolución del déficit fiscal, ¿no es cierto? Era esa línea negra. En rojo está cuánto de eso son las provincias. Las provincias no son el problema fiscal de la Argentina. Nunca lo fueron. El problema está en la nación y básicamente porque la nación tiene el componente más complicado para el resultado fiscal, que es el sistema previsional. Y acá me voy a apartar un poco de la presentación y a raíz de los comentarios previos quería hacer 2 o 3 cuestiones más sobre lo que ha pasado, ¿no? Con un país que aumentó tanto el gasto. Desde la década del 70 y más desde los 80, todos los conflictos entre nación y provincias tienen como eje el financiamiento del sistema de pensiones. Un poco escuchaba las discusiones sobre si aumenta el gasto, la ley de financiamiento educativo, etcétera, y cómo aumentó el gasto. Creo que Axel había puesto, usted había puesto el dato del aumento del gasto y el porcentaje del total, ¿no es cierto? Yo les debo confesar que yo fui un gran opositor a la ley de financiamiento educativo. Esa ley, por algunos de ustedes en su momento lo hemos discutido, esa ley fue sancionada en un momento de extrema gravedad, ¿no? Digamos, después la situación fue resuelta muy bien. A nosotros, cuando digo nosotros los que trabajamos temas de presupuesto público, no nos gustan las restricciones de gasto como porcentaje del producto. ¿Por qué? Porque si el ciclo cae, es imposible de pagar. Y si el ciclo sube, no es nada. Entonces decíamos, miren, la regla fiscal, la recomendación es poner el gasto de un sector que uno quiere priorizar como porcentaje del total.
pero nunca como porcentaje del producto, porque la verdad que no es, pone una rigidez y es propia de un país en donde no discute prioridades. Discutir prioridades sería decir cuánto de lo que nosotros tenemos vamos a gastar en educación. Como no discutimos prioridades, entonces los jubilados, o los que defienden el Estado jubilatorio, ponen una restricción que es el 82%. El otro pone el 6% del producto. Después salud quería poner, hay una recomendación de salud de también buscar el 6%. Y la verdad que nada más seguro que la suma de todas las restricciones me da el total de recaudación tributaria. Lo razonable es decir, como hace Colombia de repente, del total del presupuesto, tanto educación, tanto salud, y vamos. Si hubiéramos hecho, la verdad que hoy educación estaría muchísimo mejor. No lo digo diciendo yo tenía razón, digo, jamás hubiera pensado que Argentina iba a aumentar 10% de la presión tributaria. Era una cosa, la situación internacional que de la década pasada era inimaginable en el año 2003. Pero pasó eso y estaríamos mejor. Entonces me parece que hay un punto. Nosotros pusimos esa restricción que además después quedó diluida por un gobierno que mintió el producto y mintió la inflación, con lo cual esto que decía Axel, si es un problema metodológico, la verdad es un problema de mentira. Digamos. Nunca supimos hasta hoy si habíamos gastado 6 o 5 o 8 porque no teníamos estadística. Entonces, hasta ese punto llegamos. Entonces, la situación hoy es que hay una discusión entre prioridades. Este país ha priorizado siempre en el debate a los derechos adquiridos de los mayores. ¿No es cierto? ¿Qué pasa? ¿Cómo se priorizan los derechos adquiridos de los mayores a través de un sistema jubilatorio extremadamente generoso? Bueno, tomando fondos de recursos tributarios que son coparticipables, que a su vez financian a la salud y la educación. O sea, implícitamente y sin decirlo nunca, nosotros estamos permanentemente priorizando el derecho de los mayores sobre la formación de capital humano. Y la verdad que si nosotros miramos el futuro, lo que hay que priorizar es la educación y la salud pública, cosas que no están priorizadas. Hoy el sistema educativo público es un instrumento de segmentación social, no de igualación. Un chico de escuela pública no llega a quinto año de la carrera de economía. Lo siento, pero es así. Yo soy docente de la universidad pública, lo veo todos los cuatrimestres, no llegan. Y eso es un desastre. Yo vengo de una generación en donde nosotros queríamos prohibir la educación privada y hoy nos damos cuenta que no llegan a la universidad los que no van a la educación privada. Y eso es terriblemente grave. Como medio minuto sobre la situación actual. Hoy tenemos pacto con las provincias y pacto con el fondo. Las dos cosas. El tema de las provincias yo no lo miraría como un problema. Digamos. Ahí tenemos una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque en la discusión que hubo, ahí tenía los datos, no los voy a mostrar, en la discusión que hubo sobre el consenso federal con las provincias, y a cuenta de resolver el problema del fondo del conurbano, hubo una gran transferencia de fondos desde la nación a las provincias. Se devuelve el 15%, se va a eliminar el impuesto a la ganancia mínima presunta que reduce la coparticipación. Yo diría que a partir del año que viene la situación fiscal de las provincias va a ser relativamente holgada, en especial la provincia de Buenos Aires. Y el tema del acuerdo con el fondo, bueno, eso no se sabe qué va a ser, digamos. Hoy hay quien dice que hoy el fondo es más suave que en el futuro. Yo creo que es posible que eso sea así a nivel político, digamos, la cabeza del fondo hoy no es la cabeza del fondo de hace 20 años. Otro tema no menor, el fondo no tiene clientes y necesita que a la Argentina le vaya bien, con lo cual es posible que sea más flexible. No tengo mucha confianza en el staff del fondo, creo que sigue siendo tan duro como siempre, pero de todos modos yo no tengo razones para oponerme de manera terminante a un acuerdo con el fondo sin saber de qué se trata, ¿no es cierto? Habrá que ver cómo avanza y a lo mejor el fondo termina coordinando a los ministros que no se deciden a coordinar en las reuniones de Olivo, qué sé yo, no sé, veamos lo positivo, ¿no es cierto? Gracias.